Bueno, tengan muy buenos días. Estamos entonces con esta clase de química. Vamos a compartir en pantalla el primer tema relacionado a nociones fundamentales de química. Tenemos esas definiciones de lo que es química. Si recordamos un poquito, la química es una ciencia experimental que estudia principalmente lo que es la materia, su composición o estructura, sus características o propiedades y también las transformaciones o denominadas también reacciones que pueden sufrir en la naturaleza de forma, ya bueno, forma natural o artificial, ¿no? Entonces, esos cambios, pues precisamente implica esas transformaciones. También analizamos lo que corresponde a la parte energética, donde se absorbe o libera energía, ¿no? Si hablamos del estudio de la materia, tenemos que saber qué es materia y pues tiene que cumplir con esos tres características principales de lo que es materia. Es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, primera característica. Segunda característica, es ponderable, va a decir que es medible, se puede medir con algún instrumento, lógicamente, y también impresiona nuestros sentidos. Nuestros cinco sentidos tenemos que percibirlos mediante ellos. Entonces, si cumple con esas tres características, entonces sí es materia. Basta que falle a una de esas características, entonces el concepto no es materia. Ahí tenemos ejemplos, por ejemplo, el aire, el árbol, un animal, ¿no? Y cualquier objeto que cumpla con esas tres características. ¿A qué decimos que no es materia? A todo aquello que es subjetivo, ideal, ¿no? Eso decimos que no es materia. Por ejemplo, entre ellos están los sentimientos, eh, las cualidades, ¿no? Ahí tenemos el odio, el amor, la inteligencia, no sé, bueno, tantas cosas, ¿no? Entonces, eso depende principalmente de esas tres características. Si no cumple, reitero, entonces basta que una de ellas no cumpla, entonces no es materia. Habíamos colocado algunos ejemplos, ¿no? Y bueno, con eso precisamente podemos darnos cuenta. Luego hemos definido lo que es cuerpo, es una porción limitada de materia, esto quiere decir que tiene forma, tiene volumen, y bueno, de esa forma entonces podemos indicar algunos ejemplos de cuerpo, un vaso, por ejemplo, una tiza, una puerta, ¿no? Una silla, y bueno, eso sería cuerpo, tiene una forma y volumen definido, ¿no? Entonces a eso denominamos cuerpo. Luego tenemos el concepto de sustancia, que se maneja también principalmente en química, ¿no? Y es la clase de materia del cual está construido un cuerpo. Si decíamos un vaso, este puede ser de cristal, puede ser plástico, puede ser de papel, puede ser metálico, ¿no? O vidrio, ¿no? Entonces, ahí fíjense, podemos tomar en cuenta esas situaciones, ¿no? Si hablamos de una tiza, estábamos hablando que la sustancia del cual está construida una tiza es el yeso. Bueno, químicamente su nombre sería sulfato de calcio, precisamente, ¿no? Y bueno, una puerta está hecha de madera, la materia principal de la madera en química precisamente se denomina celulosa, ¿no? Es la materia prima para eso. Bueno, eso es el cuerpo y la sustancia como habíamos indicado. Aquí, por ejemplo, tenemos el bozador, está principalmente hecho de caucho, ¿no? Los clavos de hierro, ¿no? La calamina de aluminio, principalmente. Bueno, ahí tenemos entonces eso. Habíamos hecho también después una clasificación de la materia. La materia se subdivide en dos grupos grandes. Uno son las sustancias puras y otras son las mezclas. Dentro de las sustancias puras tenemos a los elementos y a los compuestos. Los elementos, ahí tenemos precisamente los elementos químicos, que son 159 proyectados hasta ahora, ¿sí? Y dentro de esos mismos elementos tenemos metales, no metales, anfóteros, gases nobles, lantánidos, actínidos y tantos otros elementos que están agrupados también de acuerdo a una tabla periódica. En cambio, los compuestos son ya pues combinaciones entre elementos y pueden ser diatómicos, triatómicos, poliatómicos, ¿no? De esa manera pues formarán diferentes compuestos. Estos por su clasificación lo podemos ver en funciones químicas como son los hidruros, ácidos, óxidos, hidróxidos, sales, compuestos complejos, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí tenemos entonces esa clasificación. Otra clasificación muy usual también en cuanto a compuestos son los compuestos inorgánicos y los compuestos orgánicos, ¿no?
también se maneja ese tipo de situaciones. Bueno, por otro lado, tenemos lo que corresponde a las mezclas. Estas se dividen en dos, ¿no? Tenemos las mezclas homogéneas, aquellas que no se identifica claramente cuál es el soluto y cuál es el disolvente. Y aquí las mezclas, perdón, heterogéneas, ¿no? En las heterogéneas se puede identificar cuál es el soluto y cuál es el disolvente. Y en las mezclas homogéneas no se puede identificar claramente lo que es el soluto o el disolvente, ¿no? Bueno, ahí vamos a ir desarrollando todos esos contenidos que tenemos respecto a las materias, a lo que es la materia, ¿no? Bueno, aquí tenemos los elementos sustancias simples, no es posible descomponer en otros más sencillos, lógicamente, y mientras que los compuestos son sustancias que van formados por dos o más elementos, ¿no? Bueno, ahora sí vamos a estudiar lo que corresponde a las propiedades de la materia. Dentro de las propiedades de la materia, podemos indicar que estas se clasifican, ¿no? En generales, particulares y específicas, ¿no? Tres formas de clasificar lo que es las propiedades de la materia. Bueno, veamos en primera instancia las propiedades generales o extensivas. Bueno, son muy usuales precisamente esas propiedades, puesto que todo aquello que es materia, lógicamente, tienen esas propiedades, por eso se llaman propiedades generales. Entre aquellas y la más principal de todas ellas es la masa. Todos los cuerpos tienen masa, ¿no? Tienen volumen, tienen peso. Sabemos que esos dos conceptos son muy, digamos, muy utilizados, son dos conceptos diferentes y complementarios, ¿no? Tenemos lo que corresponde a la inercia, que está dependiendo principalmente de la cantidad de masa, ¿no? Entonces, a eso se refiere la inercia, la impenetrabilidad, también es otra propiedad general de todo lo que es materia, la porosidad, la divisibilidad y la elasticidad. También hay más propiedades generales, principalmente para esto, ¿no? También se denomina propiedades extensivas, no olvidemos ese detalle. Ok, no olvidemos entonces que esas propiedades están muy relacionadas con lo que es la masa, muy relacionados, ¿no? Y bueno, en ese sentido, pues consideramos eso. Tenemos las propiedades particulares, son propiedades muy especiales de un grupo de sustancias y bueno, pues entonces todas ellas podemos tomar en cuenta estas propiedades. Por ejemplo, ciertos cuerpos, ¿no? Tienen como una propiedad específica la dureza, por ejemplo. Otros tienen la tenacidad, la ductibilidad, la maleabilidad, la conductividad eléctrica, la conductividad térmica, ¿no? Brillo propio, y estamos hablando claramente de los metales, por ejemplo, ¿no? Los metales son buenos conductores del calor y la electricidad, son dúctiles, son maleables, tienen brillo característico, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, ya estamos hablando de un grupo de elementos, ¿no? De esas propiedades, ¿no? Entonces, es propio de ese tipo de elementos, ¿no? Por eso decimos propiedades particulares. En cambio, por otro lado, tenemos las propiedades específicas o intensivas, ¿no? Esas propiedades son muy especiales, propias de cada sustancia, digamos, ¿no? Entonces, estas propiedades sirven para distinguir o diferenciar una sustancia de otra, lógicamente, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, una propiedad general, la masa, mediante la masa no puedo diferenciar una sustancia de otra, ¿no? O el volumen, o el peso, o la inercia. No se puede diferenciar el uno del otro. Sin embargo, con las propiedades específicas o intensivas, sí puedo distinguir o diferenciar una sustancia de otra, ¿no? Dentro de las propiedades intensivas o específicas, tenemos dos tipos de propiedades, que son las propiedades físicas y las propiedades químicas. Veamos las propiedades físicas, son características de ellas, ¿no? Son las que manifiestan sin cambio en la composición de la materia. Lógicamente, para nada esas propiedades intensivas no dependen de la masa, o sea, de la cantidad de materia, no dependen. Entre ellas, por ejemplo, tenemos el olor, el color, la densidad, el índice de refracción, punto de fusión, punto de ebullición. Por ejemplo, ¿por qué podemos decir que no dependen de la masa? Vámonos con el olor.
Si yo tengo una manzana y lógicamente la manzana tiene su olor característico. Y si yo tengo 100 manzanas, ¿ese olor cambiará? No, no va a cambiar ese olor, ¿no? Entonces va a seguir siendo propio de la manzana, ¿no? A pesar de que se ha cambiado la cantidad de masa, ¿no? Una manzana en relación a 100 manzanas, lógicamente hay mucha diferencia en cantidad de materia. Entonces, en ese sentido, pues el olor se mantiene, ese no cambia, ¿sí? No le afecta para nada la masa. Tenemos el color, la densidad, el punto de fusión, punto de ebullición. A ver, punto de ebullición. Sabemos que por regla general el agua ebulle a 100 grados centígrados. Eso sabemos muy bien. A 100 grados centígrados, lógico, en condiciones sencillas normales, ¿no? De una atmósfera de presión y lógicamente, bueno, eso es lo que corresponde al punto de ebullición del agua, 100 grados centígrados. Ahora, la pregunta es la siguiente. Si tengo un vaso de agua, este va a ebullir a 100 grados centígrados. Pero si tengo un tuzil de agua, lógicamente vamos a requerir para calentar toda esa cantidad de agua, vamos a requerir mayor cantidad de energía. Pero aún así, el punto de ebullición no va a cambiar, va a hervir a 100 grados centígrados. Por lo tanto, un vaso de agua a un tuzil de agua hay una gran diferencia de masas, pero esta propiedad se mantiene. Esta propiedad física específica o intensiva se mantiene, ¿no? A eso se refiere entonces con esto de las propiedades específicas o intensivas, ¿no? Y de esa manera podemos distinguir una sustancia de otra. El punto de ebullición del agua es característico, ¿no? Del agua, por ejemplo, ¿no? Bueno, así tenemos entonces estas propiedades físicas. Fíjense, tenemos olor, color, densidad, índice de difracción, punto de fusión y varias propiedades más, ¿no? Si hablamos de las propiedades químicas, ¿sí? Son propiedades mucho más internas de las sustancias, ¿no? Y bueno, de esa manera también podemos ver su forma de comportamiento, su forma de reacción, por ejemplo, ¿no? Entre ellas tenemos la reactividad, por ejemplo, ¿no? Un elemento puede ser más reactivo que otro, y eso depende de la electronegatividad, por ejemplo, del elemento, ¿no? Podemos indicar eso. Tenemos la combustibilidad, bueno, que tan rápido se puede combustionar, ¿no? Entonces a eso me refiero, ¿no? Que tan rápido puede arder, el poder oxidante de una sustancia, el poder reductor de una sustancia, la acidez, o de esta manera podemos identificar lo que es el pH, ¿no? Potencial de hidrógeno, la presión de vapor, la solubilidad, la estabilidad térmica y tantas otras propiedades químicas que se tiene precisamente en cuanto a una sustancia, ¿no? Entonces, estas propiedades, reitero, nos van a poder dar a conocer, bueno, a diferenciar una sustancia de otra y no cambia con la cantidad de materia, o sea, con la cantidad de masa, no cambia, ¿sí? Bueno, entonces ahí tenemos esto. Dentro de las propiedades específicas también tenemos las constantes físicas, ¿no? Porque tienen un valor fijo de cada sustancia y permite identificarlos. Por ejemplo, lo que denominamos el calor específico del agua, por ejemplo, es 1 gramo sobre grado centígrado, ¿no? Entonces, bueno, una caloría sobre grado sobre gramo, ¿no? Y entonces es propio del agua, ¿no? No hay otra sustancia que tenga eso, ¿no? Entonces lo podemos identificar. Son constantes físicas que se tiene para cada uno de ellos. Bueno, veamos una diferenciación de propiedades. Aquí podemos detallar esas propiedades, tanto como generales como específicas. Veamos las propiedades generales en primera instancia. El volumen, ¿no? Lógicamente, como hablamos de algo que es materia, es el lugar que ocupa un cuerpo en un espacio y va determinado justamente por sus dimensiones, ¿no? El largo, el ancho, el alto, ¿no? Todo lo que corresponde a nivel volumétrico, de volumen, ¿no? Se podrá medir en unidades de centímetro cúbico, metro cúbico, mililitros, centímetro cúbico. Bueno, tantas otras unidades de volumen que se tienen, ¿no? Es propio entonces dentro de las propiedades generales. Todas las sustancias tienen un volumen definido. Vámonos a la masa, también definido como la cantidad de materia. Esa es la masa, ¿no? Cantidad de materia. Así también se le denomina a la masa. Bueno, es una propiedad, una magnitud fundamental, constante. Todos los cuerpos, lógicamente denominados materia, tienen masa, ¿no?
Y esta es constante, quiere decir que no varía. Precisamente en cualquier parte del universo la masa es la misma, ¿sí? Sus unidades, como ya sabemos, en los diferentes sistemas es justamente el gramo, kilogramo, la libra masa, el UTM, unidad técnica de masa, o lo que es el slug, ¿no? Son unidades propias de la masa en los diferentes sistemas. Reitero, esta es constante, no varía, ¿sí? En cualquier parte del universo la masa es la misma, ¿sí? Si nosotros tenemos una masa de 70 kilogramos, pues en la Luna seguimos teniendo la masa de 70 kilogramos, por decirlo. Y en cualquier parte del universo. Se presenta con una m minúscula, como ya sabemos, ¿no? Es una magnitud fundamental, ¿sí? Porque tenemos longitud, masa, tiempo. Bueno, ahí está entonces la masa, una magnitud fundamental. Vámonos al peso. El peso es otra magnitud muy usual dentro de lo que corresponde a las propiedades generales, ¿no? Y bueno, sabemos que el peso se presenta con una W minúscula y es igual a la masa por la aceleración de la gravedad. O sea, ¿por qué? Que es justamente la que afecta a la masa, ¿no? Dependerá de dónde se mida esta relación, ¿no? De G, de la aceleración de la gravedad. Aquí en la Tierra equivale a un promedio de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Si nos vamos al sistema inglés, la aceleración de gravedad equivale a 32,2 libras, ¿no? Libras fuerza sobre pie cuadrado. Entonces, bueno, sobre segundo cuadrado, ¿no? Entonces, esa sería la relación precisamente para lo que corresponde al peso. Podemos indicar que el peso entonces es una fuerza, ¿no? Que de atracción hacia el centro de la Tierra, precisamente. Es una fuerza, el peso, ¿no? Y bueno, todo aquello que tiene masa, lógicamente, por la aceleración de gravedad va a tener peso, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de la Luna, lógicamente, el peso aquí en la Tierra va a ser mayor con respecto al peso que se tiene en la Luna, porque ahí en la Luna es una sexta parte de la aceleración de la gravedad, o sea, 9,8 dividido entre 6, digamos, ¿no? Entonces, por eso es que trajes espaciales que manejan los astronautas, ahí en la Luna están flotando como si fueran pipocas, están saltando ahí, ¿no? A pesar de que el traje es pesadísimo, pero tiene menor peso, ¿no? Y indicamos que es una magnitud variable, o sea, todo dependerá de la aceleración de la gravedad, ¿no? Entonces, puede variar por efecto de la aceleración de la gravedad, ¿no? Entonces, aquí en la Tierra, un peso mayor, en la Luna, un peso menor, ¿no? Y lógicamente en otras partes de nuestro universo puede variar este peso, ¿no? Como ya sabemos, las unidades de fuerza, como hemos dicho que es una fuerza, se mide en unidades de dinas, newton, kilopondios, libras fuerzas, ¿no? Poundal, ¿no? En el sistema inglés absoluto, ¿no? Y bueno, ahí tenemos la relación matemática. Fíjense, peso es igual a la masa por la aceleración de la gravedad. Otra, otro concepto, bueno, otra propiedad muy utilizada es la inercia. Estamos dentro de las propiedades generales, ¿no? La inercia. Lógicamente, esto consiste en que todos los cuerpos tienden a continuar en su estado de reposo, o sea, estar quietitos, ¿no? Y pasar del estado de reposo al movimiento, pues requiere una fuerza, ¿no? Esa fuerza, lógicamente, hará que cambie de situación, de reposo a movimiento, ¿no? Entonces, eso dependerá y es muy importante tomar en cuenta que la inercia depende de la masa. Cuanto mayor masa tiene, entonces mayor inercia tendrá, ¿no? Es difícil mover, por ejemplo, es más fácil mover un flaquito con un empujón que mover uno de esos que miden 2 metros, ¿no? Una mole de esas, ¿no? Moverlo con un empujón, ¿no? Entonces, todo depende de su masa, ¿no? Eso es la inercia. Otro concepto muy utilizado es la impenetrabilidad. Sabemos que los cuerpos en un lugar en el espacio, lógicamente, no podemos entrar dentro de ese cuerpo, ¿no? Como hace el alma, por ejemplo, algo tan subjetivo, ¿no? Entonces, no puede ocupar el cuerpo otro cuerpo, ¿no? O sea, no puede estar reemplazando ahí, ¿no? No puede estar dentro de un mismo cuerpo, ¿no? Cada uno tiene su lugar propio. A eso se refiere con la impenetrabilidad. Otra característica es la porosidad, ¿no? Todos los cuerpos tienen unos espacios, ¿no? Mayormente es aire, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos la sal.
No sé si han fijado la sal que viene así en sólido, ¿no? Así como piedritas, ¿no? Ahí tenemos los panes de sal, que se denominan, vienen así en una especie de cubos. Eso si lo colocamos al agua, por ejemplo, ¿no? Digo, perdón, si lo colocamos al fuego, estos van a comenzar a reventar. ¿Por qué? Porque entre sus cristales, precisamente de la sal, hay aire. Ese lógicamente tiende lógicamente a querer salir el aire de esa estructura, digamos, de esa estructura sólida, entonces tiene que crepitar precisamente, revienta la sal, ese tipo de sal en el fuego, ¿no? Entonces se ve que en los cuerpos precisamente se tiene esa porosidad. Ahí dentro de la porosidad está el aire. No sé si ustedes se acuerdan precisamente esta pregunta que es con doble sentido, ¿no? ¿Qué es lo que pesa más? Dicen, ¿no? ¿Un kilo de esponja o un kilo de yeso? ¿Sí? ¿Cuál es el que tiene mayor peso? Si así lo entendemos, ¿no? Y lógicamente el que tiene mayor peso va a ser el kilo de yeso. Si bien ambos tienen un kilo, ¿no? Pero si hablamos exclusivamente de la materia que está ahí, el kilo de hierro seguirá siendo un kilo de hierro porque no habrá seguramente pues aire entre sus cristales, ¿no? Sin embargo, debido a la porosidad en la esponja, así sea un kilo, lógicamente va a ocupar mayor volumen, ¿no? Pues hay aire, entonces ahí estamos pesando lo que es la esponja y la cantidad de aire que hay en la esponja, ¿sí? Entonces, es lógico que pesa más será pues el yeso, ¿no? Si nos vamos a la parte estructural, de forma general dicen que pesan lo mismo, pero eso es mentira si analizamos de forma más detallada, digamos, ¿no? Entonces, ahí tenemos la porosidad. Otra característica general es la divisibilidad. Esta propiedad es muy importante en que todas las sustancias pueden subdividirse, ¿no? Así hasta llegar a lo que son las partículas, de las partículas llegamos a las moléculas, de las moléculas llegamos a los átomos, hasta ahí llegamos, ¿sí? Si pasamos todavía aún haciendo reacciones ya de tipo nuclear, ¿no? Entonces pasaremos a descomponer, ¿no? Ya un átomo en protones, neutrones y electrones, ¿no? Bueno, aún así, es divisible como ustedes pueden observar. Eso es una propiedad que tiene todo lo que es materia, es una propiedad general. Tenemos otra propiedad también dentro de las tantas que hay, la elasticidad, ¿no? Bueno, todos los cuerpos tienden a siempre a formar su forma. Hay cuerpos que son muy elásticos, como el caucho, por ejemplo, y otros que no, pues, ¿no? O sea, tienden a doblarse lógicamente. Una base de hierro tiende a doblarse más difícilmente que una base de aluminio, por decirlo, ¿no? Entonces, esto implica cierta elasticidad. Es una formación, una deformación permanente, lógicamente, cuando un cuerpo, lógicamente, se puede doblar, ¿no? O sencillamente, si no quiere doblarse, se rompe directamente, ¿no? Entonces hay cuerpos que tienen esta propiedad. La mayoría de los cuerpos tienen esta propiedad, ¿no? La elasticidad. Hablando de lo que corresponde a las propiedades ya particulares, la dureza, la tenacidad, la utilidad, propio justamente de los metales, ahí tenemos, por ejemplo, la dureza, ¿no? Ciertos materiales, ¿no? Son muchos más duros que otros, decimos, ¿no? ¿A qué se refiere eso? A que justamente se puede penetrar en su estructura, ¿sí? O sencillamente lo podemos denominar como hacer rayado, ¿no? O sea, ¿qué instrumento puede rayar a otro, ¿no? Todos los cuerpos, lógicamente, ofrecen resistencia a ser rayados. Entonces, cuanto mayor resistencia ofrezca, entonces se puede decir que el cuerpo es duro, ¿no? Entonces, podemos tomar en cuenta eso. Se mide, si hablamos un poquito más allá de la dureza, se mide del 1 al 7 en la escala de Mohs. Es una escala que mide la dureza de un cuerpo, precisamente. Por si acaso, el cuerpo más duro es el diamante, ¿no? Tiene una escala de 7 precisamente en esa escala de Mohs, ¿sí? Ok, ahí tenemos entonces la dureza, una propiedad particular, propio de ellos, ¿no? La tenacidad es propio de los metales principalmente, ¿no? Es una resistencia, es una resistencia que
justamente para ir formando lo que denominamos eso, la ruptura. A ver, vamos a conectar esto. Conectamos esto antes de que se me apague. Entonces les decía que la tenacidad es propia de los metales y bueno, siempre se oponen a romperse, ¿no? Se oponen a eso, ¿no? Entonces, o cuando se golpean, ¿no? Lo contrario, lógicamente, de la tenacidad es la fragilidad del vidrio, sumamente frágil, ¿no? En relación al acero, por ejemplo, ¿no? Y claro, eso es muy importante determinar como una propiedad particular. Tenemos la ductilidad propia también de los metales, ¿no? Algunos metales son sumamente dúctiles y de ellos podemos formar justamente hilos o alambres, ¿no? Filamentos muy delgados. Entre los materiales más dúctiles tenemos el oro, precisamente, ¿no? La plata, son sumamente, digamos, dúctiles, ¿no? Que podemos formar hilos súper delgados, ¿no? También tenemos otra propiedad que corresponde a la maleabilidad, propia también de los metales, donde justamente estos se pueden formar láminas, ¿no? Mediante esta propiedad, lógicamente, algunos materiales son sumamente maleables, ¿no? Forman láminas. Entre ellas podemos formar láminas de zinc. El material más maleable, precisamente, es lo que denominamos nosotros como el oro. El oro es el más que podemos formar láminas súper delgadas con el oro, ¿no? Bueno, entonces esto implica de un grupo de elementos, en este caso los metales. Vámonos a las propiedades específicas, ahí están algunos datos como la densidad, por ejemplo, ¿no? Les recuerdo que es propio de aquellas propiedades, de aquellas sustancias que podemos diferenciar una de otra. Mientras la densidad podemos diferenciar una de otra también, ¿no? Una magnitud muy usual, precisamente en química, que es relación a lo que es masa y volumen, ¿no? Entonces ahí tenemos la densidad, es masa sobre volumen, ahí tenemos la letra Rho, ¿sí? Es una letra griega, masa sobre volumen. Sus unidades, lógicamente, en masa de kilogramos sobre metro cúbico o gramos sobre centímetro cúbico. Y así es como medimos en las diferentes unidades la densidad, ¿no? Bueno, en cuanto a otra propiedad específica, es el peso específico, ¿no? Y bueno, eso está relacionado entre lo que es el peso de una sustancia respecto al volumen. No olvidemos que peso y masa son cosas diferentes, ¿no? Y bueno, ahí tenemos peso sobre volumen para el peso específico. Se presenta con el símbolo de, a ver, ¿ese qué es? A ver, gamma, ¿no? Gamma, ¿sí? Gamma igual a peso sobre volumen. Si hablamos de peso, estamos hablando de unidades de fuerza, entonces sería newton sobre metro cúbico o dina sobre centímetro cúbico, ¿no? Ahí tenemos entonces el peso específico. Tenemos otra propiedad, la presión de vapor. Entonces sabemos que los líquidos siempre tienen una presión de vapor y esta genera precisamente esa fuerza sobre área, ¿no? Que denominamos presión. Mayormente se encuentra en gases, en sólidos o líquidos también, ¿no? Bueno, en cuanto a otra característica es el punto de ebullición, ¿no? Y sabemos que aquí en este punto el líquido pasa del estado líquido al estado gaseoso, ¿no? De forma completa. Ese es el punto de ebullición, precisamente. Esa temperatura, entonces, denominamos punto de ebullición. El agua, por ejemplo, hierve a 100 grados centígrados en condiciones normales. Tenemos el punto de fusión. Estamos hablando de aquellos que son en estado sólido. Entonces, el punto de fusión será que una sustancia sólida pasará al estado líquido, ¿no? Esa temperatura, pues, lógicamente hará de que se funda esa sustancia sólida, ¿no? Bueno, propiedades de la materia. Son todas ellas, entonces, en las que hemos diferenciado, ¿no? Consideremos eso, tanto las propiedades generales, ¿sí? O extensivas y las propiedades intensivas o específicas, ¿no? No olvidemos eso. Bueno, por último, tenemos lo que corresponde a los estados de la materia, ¿no? Y bueno, aquí tenemos que observar que es importante considerar esos estados de la materia.
Nosotros de forma general conocemos tres estados de la materia, que es el estado sólido, líquido y gaseoso. Entonces, al tener en cuenta esos tres estados, pues son los que vamos a estudiar precisamente con sus propias características y todo aquello, ¿no? Pero tenemos que saber también que hay más estados de la materia. Entre ellas está justamente el estado plasmático o plasma, está lo que denominamos el condensado de Einstein-Bose, ¿no? Aquí está precisamente, estamos hablando de ellos, aquí está el estado plasmático, el condensado de Einstein-Bose o Bose-Einstein, ¿no? Otro estado, condensado de Fermi es otro estado precisamente, el estado supersólido, otro estado, el estado superfluido o polaritón, ¿no? También así se denomina. Tenemos tenemos otros estados, lógicamente, que están en pleno estudio y también se encuentran en el universo. Ahí está la materia degenerada como resultado de una explosión entre estrellas, la materia fuertemente simétrica en cuanto a su solidificación por efecto de la presión y la baja temperatura, la materia débilmente simétrica también por los mismos efectos, otro estado, o la materia extraña o denominamos también materia de quarks, ¿no? A esta materia la denominamos así, puesto que indicamos que está en estudio todavía, pues, puesto que también le dicen que es denominado antimateria, ¿no? O sea, estamos hablando de la materia del cual está compuesto un agujero negro, por ejemplo, ¿no? Está ahí en el universo, solamente que por la falta de estudio y todo aquello, entonces no podemos identificar claramente, ¿no? Entonces hay diferentes estados de la materia. Bueno, de esa manera, pues vamos a ir desarrollando todos estos estados la próxima clase, el próximo, tengo entendido, el próximo martes, ¿no? Y bueno, hay que estar atentos, les voy a estar pasando el nuevo horario para la próxima clase. Bueno, les voy a pasar toda esta información y espero que la puedan aprovechar. Les voy a pasar también el video que corresponde a esta clase para que nadie se perjudique. Bueno, listo. Muchas gracias, chicos. Creo que tienen clases de matemáticas, entonces ya pueden estar ingresando en esta. Y aquí salimos con eso. Sería hasta la próxima clase. Que les vaya bien, chicos. Tengan buenos días.